tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Hola, profesora Doris, ¿cómo está? Mucho gusto. Joshua desde Caracas. Muy buenas tardes, muy bien por acá, conectándonos con bastante lluvia por estos lados por acá. Hola Jorge, ¿cómo está? Bienvenido a este nuevo comienzo de esta corte del doctorado de matemática, deseándoles, bueno, los mejores éxitos en esta unidad curricular titulada Historia de la Matemática. Pues es una materia muy bonita, de donde yo sé que ustedes la van a apreciar con mucha atención. Mi nombre es Doris Coromoto Pertía, soy doctora en innovaciones educativas, adscrita a la Universidad de los Andes. Actualmente me desempeño como coordinadora de secretaría y bueno, aquí estamos para apoyarnos, vamos a compartir saberes en esta unidad curricular. Voy a compartir con ustedes la información que van a apreciar en el aula virtual. Ok, entonces, bueno, este es un programa que yo lo adapté de acuerdo con algunas recomendaciones del IESIT y en su tiempo de trabajo autónomo, pues ustedes lo podrán revisar. En este momento, pues el tiempo es corto y, bueno, van a visualizar en qué consiste esta unidad curricular, cuáles son las unidades que vamos a trabajar. Comprende cinco bloques temáticos. El primero, que son los inicios de la matemática, es la unidad número uno. El segundo, que es la unidad número dos, se llama la matemática antigua. Y la tercera unidad o bloque temático, que es la unidad tres, se denomina la matemática en la época clásica. Y luego la unidad 4 que se titula La matemática en Occidente, y culminamos con la unidad número 5 que habla de la matemática moderna en los siglos XIX, XX y XXI. Ahora bien, entonces el propósito de esta unidad curricular es hacer una retrospectiva, hacer un recorrido por todos estos procesos que se han llevado a cabo en la historia de la matemática. Por supuesto, pues yo lo hice de una manera muy sinóptica. Ustedes aquí van a apreciar por qué se justifica esta unidad curricular, por qué es importante cursarla en este doctorado. Pues con ello se pretende que cada uno de nosotros analicemos ese proceso histórico de acuerdo con los antecedentes, cómo ha sido, cómo ha llevado a cabo esos inicios desde la matemática hasta actualmente, cuáles han sido los mejores descubrimientos que ha tenido la matemática. A lo mejor nosotros lo conocemos, pero bueno, no nos hemos apropiado mucho de esos aspectos. Y por supuesto, pues acá este programa va a comprender las competencias de esta unidad curricular o de este curso o de este seminario, ¿sí? Donde se pretende que cada uno describa, interprete, analice la historia de la matemática, pero por épocas, de acuerdo con la revisión de la literatura, cómo han sido esos antecedentes en que realmente se ha basado la evolución de la matemática a lo largo de la historia. De igual manera, en la unidad número uno se pretende que se estudie, que se analice todos esos inicios de la matemática y cuáles fueron esas primeras civilizaciones. Luego, en la unidad curricular, en la unidad número dos, titulada La matemática antigua, también se pretende que los participantes del doctorado estudien, analicen toda esa evolución, todos esos procesos históricos que se han llevado a cabo en la matemática, por supuesto, puntualizando y conociendo algunos personajes que sean más representativos en cada una de las épocas de la matemática que ahora les voy a comenzar a detallar. Por supuesto que en la unidad temática número 3, titulada La matemática clásica, también se pretende que se estudie, que se analice, que se interprete cuáles fueron los aspectos mucho más resaltantes para los inicios de la matemática, en cuanto desde la matemática más antigua hasta la matemática en esta época clásica. Y luego la unidad número 4, pues se pretende que el estudiante o el participante estudie, busque mejores relaciones y analice de una manera más crítica, más reflexiva, cómo ha sido la matemática en Occidente de acuerdo con la situación actual. Y culminamos con la unidad número 5, que se pretende que el estudiante también analice, estudie, revise, se apropie un poco más de esa situación de la matemática moderna en los siglos XIX, XX y XXI. Acá, bueno, les digo la metodología de trabajo. Vamos a tener clases síncronas, cuatro clases síncronas y vamos a tener dos clases asíncronas. Para las clases síncronas,
Acá les dejo, bueno, acá están los contenidos que vamos a puntualizar. En la unidad número 1 vamos a trabajar los inicios de la matemática, que es la unidad que iniciamos en el día de hoy, 21 de junio. Y vamos a trabajar un abreboca, unas pequeñas síntesis que hice con respecto a los inicios de la matemática, cuáles fueron esas primeras civilizaciones, cómo se llevó a cabo esa estructura, esa sistematización de la información y, por supuesto, algunos criterios que tomé en consideración para presentar la información. En la unidad número 2 vamos a trabajar en Antiguo Oriente, vamos a trabajar la estructura y sistematización de la información, de cómo fue esa matemática en la época de la Mesopotamia, en la época de Egipto, en esa época de la matemática antigua, eh, hacia los años 900 a 200 después de Cristo, y la matemática en la Grecia antigua. En la unidad número 3 vamos a trabajar la matemática en la China, la matemática en Japón, la matemática en la India y la matemática islámica. Bueno, como ya lo dije, son pequeños recuentos que voy a decir porque realmente pues el tiempo síncrono no es suficiente. Y por supuesto pues hice una estructuración, una sistematización de esa información. Luego, en la unidad número 4 vamos a trabajar cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de esa matemática medieval en Europa, cómo fue ese resurgimiento del renacimiento europeo y cómo ha sido la revolución científica en los siglos XVII y XVIII. Y en la unidad número 5, que también vamos a puntualizar algunos aspectos de la matemática del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. De igual manera, ustedes van a conseguir acá un cronograma de cómo vamos a trabajar esta unidad curricular. Entonces, bueno, en la semana número 1 vamos a trabajar el bloque 1 o la unidad 1, en la semana 2 la unidad 2, en la semana 3 la unidad 3, en la semana 4 la unidad 4 y en la semana 5 la unidad 5. Vamos a tener los encuentros síncronos, hoy es el primero, el siguiente va a ser el 12 de julio y el siguiente va a ser el 26 de julio. Luego los encuentros asíncronos, donde yo dejaré la información. Bueno, inició el 14 de junio. Allí ustedes van a poder revisar el aula a partir del lunes, que ya está un poco más configurada porque tuve problemas de conexión y pues tengo que terminar de subir algún material que les dejo aquí. El 28 de junio también va a ser el otro encuentro asíncrono, donde solamente ustedes van a subir la tarea allí y voy a dejar un video con respecto a esa actividad. Y luego la otra actividad asíncrona, que no vamos a tener una conexión directa, que va a ser el 5-7. Entonces, bueno, esta unidad curricular inició el 14 de junio y la vamos a culminar con el favor de Dios el 30 de julio. Bueno, aquí se me fue un 6, pero es un 7, es el 30 de julio. Y bueno, la entrega de calificaciones son unos 2 días antes, que puede ser el 26-7 de acuerdo con las actividades. Acá le dejo el plan de evaluación, que ahorita lo voy a detallar en otro documento que está un poquito más especificado. Pero acá pues lo detallé, cuáles son las actividades, cuál es el porcentaje para la primera unidad, para la segunda unidad y para la tercera. Y hice pues una compilación allí donde solamente van a consignar en la primera actividad la línea de tiempo, la segunda actividad van a elaborar un cuadro comparativo y la tercera actividad que van a elaborar un ensayo, pero ya se lo voy a explicar en este otro documento. Acá está la bibliografía en la cual yo me apoyé para el desarrollo de estas actividades. Entonces, bueno, este es el programa a grosso modo, de una manera más amplia, más condensada, siguiendo pues alguna estructura que tengo en consideración de del IES. Entonces, bueno, aquí me permito compartir ya el plan de evaluación, que es el que ustedes van a conseguir, por supuesto, junto con este programa, en el aula virtual del IES. Okay, entonces, bueno, aquí ustedes lo voy a correr un poquitico por acá. Okay. Aquí ustedes ya lo van a apreciar ya precisamente más específico el plan de evaluación. En la unidad número 1, que corresponde a los inicios de la matemática, los inicios, las primeras civilizaciones, la estructura, ustedes van a consignar en la fecha del 28, del 14 hasta el 28 de junio, perdón, van a elaborar una línea de tiempo. Esa línea de tiempo, bueno, lo dejo a la libre creatividad de ustedes.
va a ser de acuerdo a cómo se ha venido evolucionando ese proceso histórico por épocas y la van a publicar en la tarea del tema, en la herramienta tarea del tema número 2. ¿Sí? Yo pues iré a evaluar esa actividad haciendo uso de una escala de estimación, siguiendo algunos criterios que voy a tomar en consideración, como el diseño de la línea. Ustedes son libres, la pueden hacer por ciclo, por siglos, la pueden hacer por lustros, la pueden hacer por décadas, como ustedes quieran, como es de libre creatividad de ustedes. ¿Qué ponderación va a tener esa primera actividad que consiste en la línea de tiempo? Va a tener un 30%. ¿Cuándo la van a subir al aula virtual? El 28 de junio. Tienen desde que iniciamos hasta el 28 de junio. Esa es la primera actividad. Luego, en la segunda actividad, que hice un híbrido de los diferentes contenidos que comprende la matemática en la época clásica, matemática en la época china, la matemática en Japón. Entonces ustedes van a hacer esa revisión de esos bloques de las diferentes evoluciones de la matemática y van a construir un cuadro comparativo de esos inicios de la matemática, cómo fue la matemática antigua, cómo fue la matemática en la época clásica y cómo fue la matemática en la época occidental. Es decir, en función de estos tres planos de la época. Y entonces van a hacer un cuadro comparativo, cómo se llevó a cabo, qué fue lo que se dio en las matemáticas, en los inicios de la matemática, qué fue lo que se llevó en las matemáticas antiguas y qué fue lo que se llevó en las matemáticas clásicas y qué fue lo que se llevó en la matemática de Occidente. Se van a hacer el cuadro comparativo y lo van a subir, lo van a publicar en la herramienta tarea del tema número 3. Esa tarea, esa actividad va a tener una ponderación del 30%. ¿Cuándo lo van a subir a esa herramienta tarea del tema número 3? Lo van a subir el 5 de julio. Luego ya es la última actividad porque solamente planifiqué 3 actividades para la evaluación de esta unidad curricular. Van a elaborar un ensayo. En este ensayo me voy a detener un poco. Ustedes son libres de escoger el tema dentro de estas 5 unidades que vamos a desarrollar en esta unidad curricular. Cualquier tema con el que ustedes mejor se sientan, con el que tengan más interés, con el que les gustó más, con el que ustedes se van a apropiar, o pueden hacer un compendio, pueden hacer un híbrido de esas 5 épocas que vamos a trabajar. Ese ensayo solamente va a tener 2 cuartillas, ¿sí? Lo van a trabajar, van a respetar el derecho del autor, ustedes van a citar, se van a basar, van a sustentar teóricamente en autores, lo van a citar de acuerdo con las normas APA, versión 7ª edición, van a trabajar muy bien lo que es la forma de citar los párrafos mayores de 40 palabras, que van a estar simplemente alineados a la izquierda. Igualmente, en el material sugerido le voy a juntar el manual de la traducción de la 7ª edición de matemática, perdón, de las normas APA. Van a tener también en consideración cómo se cita las párrafos totalmente textuales, que llevan comillas, que al final de las comillas se coloca el número de página entre paréntesis. Si van a parafrasear de igual manera, tienen que citar el año, el autor, el primer apellido del autor, el año y la página de las cuales ustedes consultaron. Entonces, todas esas lo van a citar. Pues allí les recomiendo también estos ensayos, el IESI tiene una revista que se llama Reddit, ¿sí? Y allí le voy a también ajustar las normas porque, bueno, son ensayos muy valiosos que yo sé que ustedes le van a poner el corazón y lo van a hacer con todas las de la ley y pueden publicarlos. Entonces, esos ensayos también pueden someterlos a consideración de la institución, los pueden enviar, allí ellos tienen sus árbitros y pueden optar por publicar esos ensayos. Y eso les va dando a ustedes una, una sustentación como investigadores, porque desde que uno comienza a hacer un doctorado, pues uno comienza investigando desde ya, de acuerdo con el objeto de estudio, de acuerdo con la temática, pues ustedes es importante que bueno, si ya tienen algunos escritos, pues bueno, también esto suma. Entonces a mí me gusta mucho por eso siempre acostumbro de que mis estudiantes del doctorado escriban,
Sí, porque escribiendo, ustedes lo saben, uno aprende, lee, amplía el vocabulario, amplía la información y se va apropiando, sobre todo en este contexto del doctorado en matemáticas. ¿Ok? Este ensayo tiene una ponderación del 40%, porque es un poco más el grado de dificultad, pues ustedes se le van a dedicar, van a hacer un ensayo corto, preciso. Inclusive yo coloqué aquí 2 cuartillas porque, bueno, a veces la gente escribe poco, pero otras veces la gente escribe bien, un poco más extenso. En este ensayo, ustedes saben que como todo ensayo, pues no lleva subtítulos, solamente lleva el título que ustedes le quieran colocar a todo ese al ensayo de manera general, lleva un párrafo donde ustedes van a hacer una breve introducción, luego comienza el desarrollo, donde ustedes van a sustentar en la medida que empiecen a escribir y al finalmente pues escriben algunas reflexiones que consiguieron allí. Yo pues coloqué máximo 2 cuartillas, pero ustedes son dueños de esta creación, de esta construcción, de esta redacción y pueden extenderse un poco más si lo consideran que lo pueden publicar. Si es para solamente cumplir con mi tarea, pues me lo pueden hacer en 2 cuartillas. Si consideran que es un ensayo bastante sustentado, donde a lo mejor ustedes tuvieron apoyo de algún tutor, ya a lo mejor lo han considerado para iniciar este proceso de investigación, su tesis doctoral, pues lo pueden hacer, ¿ok? Entonces va a tener una ponderación del 40%. Y acá ustedes van a conseguir de manera más precisa, más detallada, pues que vamos a trabajar en los encuentros síncronos. Entonces, bueno, en el día de hoy, pues vamos a trabajar el inicio de la unidad número 1 correspondiente a los inicios de la matemática. En el próximo encuentro síncrono, que va a ser el día 12/7, pues vamos a trabajar la unidad número 3, donde consta o comprende la matemática en la época clásica. Y luego el tercer y último encuentro síncrono que vamos a trabajar, que corresponde, es el día 26 de julio del 2025, donde aquí vamos a trabajar la unidad número 5. Pero en esta unidad, más bien yo pienso hacer un poco, sería la clase más interactiva, donde ustedes aquí ya han leído, ya han tenido una revisión de la literatura con respecto al desarrollo de esas actividades que ya la han presentado, que ya la han subido a la aula. Entonces, bueno, acá podemos hacer una plenaria donde algunos de ustedes pues, podrán hacer algunos aportes de acuerdo con la matemática de algunas de esas épocas. Y por supuesto, pues podemos hacer una reflexión muy específica de ese ensayo que ustedes hicieron allí. Entonces, bueno, estos son el programa, este es el plan de actividades que ustedes lo van a realizar. Y por supuesto, pues allí en el aula les voy a dejar los materiales que ustedes puedan consultar, que eso no significa que va a ser una camisa de fuerza, sino que bueno, son los materiales que yo les estoy ofreciendo y ustedes son dueños de hacer una revisión exhaustiva por la web o donde ustedes quieran consultar y bueno, para ampliar este campo de la unidad curricular. Ahora bien, vamos a iniciarnos con la unidad número 1. Como lo dije anteriormente, pues la unidad curricular se titula Historia de la Matemática. Y vamos a trabajar en este bloque temático, unidad número 1, titulada Los inicios de la matemática. Acá, como lo dije en el programa, hice un compendio de unas estructuras muy concretas, cómo fueron los inicios de la matemática, cómo se llevó a cabo algunas de las primeras civilizaciones, cómo se fue esa estructura, esa sistematización de esa información y bueno, los criterios que yo consideré que podía presentarles en este primer bloque temático para iniciar el día de hoy esta clase 5. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los inicios de la matemática, pues bueno, la pregunta en general o la pregunta como muy particular, nos decimos y nos preguntamos, ¿quién inventó la matemática? ¿Sí? Y porque como yo siempre lo manejo, la matemática es tan antigua como el conocimiento humano. Entonces, alguien tuvo que haber inventado la matemática porque, wow, no cayó así como de una nube. Entonces, pues la matemática sí tuvo un proceso de inicio, sí tuvo gente que inventó matemáticas. Entonces, bueno, de acuerdo con esa
profundidad en algunas lecturas, haciendo una revisión, vemos que quienes inventaron la matemática son considerados los antiguos egipcios, pues ellos fueron los inventores de la matemática. Y esto pues ha sido un proceso más de evolución, por esos procesos de civilización y que ha pasado por diferentes pasos, por diferentes tiempos, por diferentes siglos, por diferentes lustros, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que uno sigue leyendo, pues nos damos cuenta que el origen de la matemática, pues nos remontamos a miles de años, ¿sí? En un tiempo muy, pero muy, muy atrás, inclusive antes de Cristo. Entonces, consideramos que la matemática es muy importante porque nos ayuda a nosotros en el día a día. Que todo lo que hacemos es matemática, aunque la gente le tenga miedo a la matemática, le tenga fobia a la matemática, yo creo que es lo más bonito que nosotros que han podido inventar, porque la tenemos, la vivimos, la palpamos desde que nos levantamos, miramos la hora, entonces ya trabajamos allí con las unidades de tiempo. Entonces es importante conocer cómo fue ese origen de la matemática, por qué nosotros tenemos que remontarnos a tiempos antiguos, ¿sí? Porque la historia de la matemática abarca orígenes de cómo fueron esos primeros descubrimientos, cómo fueron esos métodos matemáticos y, por supuesto, cómo se ha llevado a cabo ese proceso de evolución de los conceptos matemáticos que hoy manejamos y todos esos matemáticos que, por supuesto, se han involucrado en los inicios de la matemática. Ahora bien, entonces, el surgimiento de esta matemática, pues se debe a esa conceptualización o a esos conceptos de número, a ese proceso de cómo ocurrió en esas comunidades humanas que fueron tan primitivas. Porque ellos no iniciaron diciendo que había un 2, que había un 3, ¿sí? Sino que en ese vocabulario que ellos manejaban, pues la conceptualización de número no se refería a un número como tal abstracto, sino más bien se refería a los tamaños, a las magnitudes, pero no se poseía ninguna noción de número. ¿Por qué? Porque los números, más allá de decir que era un 2, que era un 3, que era un 4, pues no tenían números, no tenían nombres para ese entonces. Entonces, las expresiones que utilizaron esos antiguos egipcios eran muchos, bastante, entonces utilizaban muchas expresiones más bien de cantidad, pero eso para referirse a un conjuntos grandes, a conjuntos mayores, cuando ellos dividían las tierras, entonces las dividían por cantidades grandes y cantidades menores. Luego, pues surge algo muy, muy, pero muy cercano a número, no como entidad abstracta de ver reflejado el número 2, el número 3, qué sé yo, 35, 45, sino más bien como respecto a un atributo, a una identificación de un conjunto más completo. Y si seguimos leyendo y seguimos avanzando, pues se nos hace un poquito más complejo comprender esa estructura social y cómo se fue relacionando con el concepto matemático. Entonces los problemas que se hicieron como un poco más complicados, un poco más difíciles, ya no bastaba solamente con que se tenía que contar las cosas, sino que también cómo se podía comunicar esas cosas con otras personas. Entonces, allí surge otra idea más crucial, que ya fue la idea de contar, pero conjuntos de números cada vez más mayores, ¿sí? Sobre todo cuando se trataba de la distribución de tierra, cuando se trataba de cuantificar el tiempo, cuando se trataba de operar con fechas, ¿sí? Cuando se hacían posibilidades de hacer cálculos. Entonces, esos cálculos pues se llevaban a cabo era a través de equivalencia, haciendo uso del trueque, ¿sí? Entonces ya en ese vocabulario pues empezaron a surgir esos términos matemáticos. Ahora bien, los matemáticos egipcios y los babilónicos pues fueron desarrollados por esa matemática helénica, ¿sí? Donde se fueron refinando algunos métodos, especialmente cuando se fue incorporando el rigor matemático en cuanto a las demostraciones, ¿sí? Y se fue empleando
esos procesos un poco más avanzados de acuerdo a cómo venía avanzando la ciencia. También es importante resaltar en este pequeño sinopsis que la matemática en la época islámica medieval también desarrolló y se extendió la matemática conocida por estas civilizaciones ancestrales. Entonces, si uno se data hacia esa época, nos vamos a conseguir que hubo muchos textos griegos y muchos textos árabes de la matemática, donde esos textos fueron traducidos al latín que posteriormente pues se fue desarrollando y entramos en la época de la Edad Media. Entonces es importante resaltar que desde la época del Renacimiento, la época del Renacimiento italiano, hasta hacia los siglos XV, los nuevos acontecimientos en matemática pues fueron llevando a cabo a la medida que se fueron descubriendo por algunos científicos y fueron creciendo pues exponencialmente hasta hoy, el día, hasta hoy hasta que vivimos, pues, hasta este momento. Entonces, la historia de la matemática, quiero resaltar que más que una historia, es un recuento de relatos, pero de descubrimientos. Es importante tener claro, y acá lo sintetizo, que la matemática, cuando hablamos del origen, precisamente, pues ese origen de la matemática se remonta más hacia la época de la prehistoria, ¿sí? Pero referido a qué conceptualización, a qué denominación, referido a los modos de contar y a cuantificar las cosas. Pero cuando hablamos ya de la matemática de la prehistoria, pues allí fue cuando empezamos a identificar, cuando se empezó a identificar patrones, reglas, y allí empezó a surgir o empezó a emerger los conceptos de números, los conceptos de tamaños y los conceptos de forma. Entonces, seguimos avanzando y esos primeros seres humanos empezaron ya a manejar la conceptualización de matemática, pero destacando cómo se llevó a cabo en esa historia. Entonces, bueno, podemos procesar que seguimos estudiando y seguimos profundizando en cuanto a los inicios de la matemática y nos damos cuenta que la matemática fue por descubrimiento, porque en la medida que el hombre fue creando, fue pensando mentalmente, pues fueron surgiendo todos esos conceptos. Entonces podemos decir, a grosso modo, que la matemática es formadora de mentes, ¿ok? Porque todo fue creado. Perdón. Entonces, la matemática pues se basa más que todo en ese ser humano, en la de imaginarnos, descubrimos lo que nos imaginamos. O sea, vamos imaginándonos porque algo va surgiendo. Y también se basa en principios fundamentales que fue desarrollado en la Grecia clásica. Entonces, el hombre, mire que desde la prehistoria empezó a hacer matemática. ¿Por qué? Porque empezó primero a conceptualizar denominaciones o magnitudes o atributos de tamaño, de cantidades, pero también luego empezó a hacer esquemas y empezó a utilizar símbolos, que después surgen los signos. Entonces, la matemática le da vida a esos propios descubrimientos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros empezamos a crear, pues empieza a despertar la mente, se empiezan a utilizar mucho el intelecto, ¿sí? Traen muchas luces, como nosotros decimos, insights, ¿sí? Y van olvidándose de aquellas medidas que se hacían, que si con la palma, que si con la mano, que si con el pie, que si con el brazo, porque era lo que había, era lo que la instrucción decía. Entonces, bueno, todo eso va avanzando y vamos llegando ya a otra época donde el pueblo antiguo egipcio comenzó a emplear ya operaciones aritméticas. Y si ustedes notan acá en esta figura, ustedes ven allí, ya ven un triángulo, ven algunos cálculos de algunas fórmulas que ellos tallaban en la madera. Entonces empezaron a hacer algunas operaciones aritméticas. Por supuesto, pues allí se ve que era ya de un grado un poco más complejo. No es solamente contar, no era solamente basado en la significación de muchos, de mayor, de menor. Entonces los egipcios noten que ya tenían una matemática pues un poco intelectualmente más avanzada, ¿sí? Por ejemplo, ya sabían
si nosotros nos miramos acá esta figura, ya sabían de ecuaciones, ya sabían hacer ecuaciones porque empezaron a crear los cálculos. Y por supuesto, pues aquí lo dejaron anotado en estos papiros hasta nuestros días. Y pues esto es lo que nosotros vemos en las fotografías. Y tal vez la gente que está por allá cerca, pues puede ir donde están los originales. Entonces, las matemáticas son muy antiguas, no son recientes. ¿Cómo ha venido evolucionando esa matemática? Entonces, bueno, acá hice un esquemita muy sencillito y donde digo que la evolución de la matemática pues se remonta, como lo he venido repitiendo, en los griegos, en la época de Pitágoras, de los años 569 a.C. hasta 475 a.C. Y Pitágoras, pues, fue aquella persona, aquel personaje, aquel filósofo, aquel visionario que fue evolucionando esa conceptualización matemática de una manera muy considerable, donde él empezó a crear ya reglas, empezó a crear ya normas, pero que era en función de los números. Y para la época o para el siglo V a.C., pues ya los indios de aquella época estaban ya más experimentados en grandes avances con la matemática. Para esta época de los griegos, pues podemos decir que la matemática fue una pieza muy clave. ¿Por qué? Porque contribuyó con ese análisis de los números, pero, pero desde el punto de vista más abstracto y no como representaciones de las cosas reales. Ya empezaban a surgir las ecuaciones que no se sabían de dónde provenían, pero que ellos sí las consideraban. Entonces, la matemática, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Por qué fue esa creación del Día de la Historia de la Matemática? Porque la matemática nos enseña a nosotros a hacer un proceso de esquematización, o yo diría más de sistematización, nos ayuda a nosotros a simbolizar, nos ayuda a nosotros a un pensamiento de razonamiento más lógico, con qué miras, con las miras de solucionar problemas. Entonces, la deducción, es decir, la matemática es más deductiva, vamos de lo general a lo particular, nos prepara a nosotros a ser un poco más rigurosos, nos prepara a nosotros a hacer un poco más de cálculos, más haciendo uso de la aritmética. ¿Por qué? Porque todos estos cálculos nos proporcionan a nosotros muchísima agilidad mental. Podemos también decir que en estos inicios de la matemática se concibe una conceptualización más universal, como un área de estudio que abarca todas esas investigaciones que hemos podido revisar, sus orígenes, de sus descubrimientos, y pues constituyen como el punto álgido, ¿no? Y sólido por las que hemos venido construyendo conocimientos que realmente son valiosos aportes para que para fortalecernos nuestras capacidades, para interpretar, como sobre todo las ramas de la matemática, la estadística, la lógica, en la resolución de problemas. Entonces, bueno, esto fue un breve abreboca de este recorrido de la historia de la matemática. Y acá pues comparto con ustedes la idea, perdón, esta reflexión de Galileo Galilei, que me pareció muy pertinente para el día de hoy, donde dice que las matemáticas son el lenguaje del universo y es lo más próximo al lenguaje de la naturaleza.